Hola a todos y todas, esperamos que se encuentren muy bien y queremos en esta oportunidad darles la bienvenida a la capacitación de educación sexual integral del Sindicato de Educadores de La Rioja. En especial saludar a nuestros afiliados y afiliadas, pero también hacer extensivo el saludo a docentes que se capacitan con nosotros muchas veces en otras jurisdicciones de nuestro país. Así que decirles en ese sentido que esta capacitación que estamos dando en este año, en este 2024, es producto, como muchos de quienes ya vienen cursando con nosotros y nosotras, sabrán que es producto de un hilo conductor que nos gusta cada vez que comenzamos y que vamos acumulando nuestras experiencias poder mencionarlo, así que lo voy a hacer seguramente, no sin antes saludar y darle la bienvenida al equipo, que a muchas de ellas ya las conocen seguramente si han hecho los cursos del año pasado y el anteaño también, la licenciada Analia Yoma, la licenciada Romina Rastía y la licenciada Damaris Foresi. ¿Cómo están? Muy bien, Guille, contentas de estar de nuevo aquí. Bueno, qué bueno. Decirles, como había anticipado, que venimos estableciendo un hilo conductor y para refrescarles un poco de cómo hemos llegado a esta instancia, en el año 2020 tuvimos la capacitación de guías federales, en el 2021 una mirada reflexiva hacia la ESI donde abordamos los lineamientos y las puertas de entrada. En el 2022 hicimos el foco en la perspectiva de derechos y poder hacer una actualización normativa desde la ESI en adelante, todo el marco jurídico que se ha ido nutriendo. Y el año pasado vimos los desafíos actuales que teníamos para el aula, de una visión pragmática por nivel para poder dar algunas estrategias de implementación. Este año nos ha parecido, sobre todo a las profesionales que son mucho más expertas en la materia, poder hacer un foco en la cuestión emocional, por eso esta capacitación se llama la ESI y la educación emocional desde la perspectiva de género. Sabemos que hay un contexto emergente a nivel país del que La Rioja no es ajena y que tiene que ver con la salud mental, con la salud emocional, con el desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional, pero también con lo que nos pasa a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel social. Entonces, poder también hacer un atravesamiento de todos estos temas que tienen mucha vigencia ha sido la convocatoria principal. Como saben, hacemos una división por niveles. Hoy nos toca la clase y el eje número 1, donde vamos a abordar algunas cuestiones vinculadas al nivel inicial y primario, así que sin más rodeos, pasamos a eso. Le doy la palabra en esta oportunidad a Romina. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Y como él decía, nosotros vamos a empezar con la afectividad como un contenido curricular. ¿Y por qué la afectividad como un contenido curricular? Sabemos que la afectividad es uno de los ejes de la ESI, ¿no es cierto? El propósito general o a qué apunta es a esto, a las relaciones interpersonales. Entonces, a mejorarlas, a fomentarlas, a poder que el niño desarrolle todo su potencial en cuanto a este tema, a las relaciones interpersonales. Ahora, cuando hablamos de la afectividad en la educación, ¿a qué nos referimos? A un enfoque pedagógico. Principalmente es un enfoque pedagógico que apunta a esto, a desarrollar las emociones, a podernos entender y a podernos socializar, digamos, de una manera adecuada con el otro. Yo pienso que nosotros en el nivel inicial, en el nivel primario, tenemos millones de actividades, millones de libros, de distintas capacitaciones que estimulan todo esto, pero, o sea, que sería habilitar la palabra, que el chico pueda hablar. Pero antes de habilitar la palabra, nosotros como docentes tenemos que estar preparados y tenemos que crear el ambiente adecuado para que esto se dé. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que cualquier aula, cualquier institución, cualquier sala de jardín que piense que la afectividad como un valor tiene que ser, es un aula que celebra la diferencia, es un aula que celebra lo distinto y rompe con esta hegemonía de lo que tiene que ser varón o lo que tiene que ser una mujer o lo que tiene que ser un docente o una familia determinada. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, creando vínculos realmente buenos. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí viene la parte práctica, quizás más, que se nos complica un poquito más. Bueno, primero creo que el vínculo tiene que ser horizontal y nunca jerárquico. Entonces, ponerme a la altura del niño, ponerme
pensar que somos todos iguales. Mirar a los ojos, hablar con confianza, respetar los tiempos de cada uno. Hay niños que aprenden más lento, más tarde que otros, y eso no significa que esté mal. Es habilitar la emoción, habilitar esto de crear este vínculo para que todo fluya de otra manera. Una de las cuestiones que veíamos en la planificación de la capacitación, y por eso también invitamos a Damaris a que nos explaye en este sentido, porque tiene que ver con discusiones que se dan al interior de la ESI, es si es un contenido específico en nuestro diseño curricular o si vamos a tomar una decisión institucional de hacerlo transversal, porque respecto a la educación emocional o al eje de la afectividad, por ahí también se dan ciertos criterios o presunciones o mitos de que es algo que se aborda de manera específica y por un profesional al que voy a invitar, ¿no? Por ejemplo, profesionales de la salud mental, de la psicología, de la psiquiatría, expertos en la materia. Entonces, la pregunta para desmitificar es si podemos abordar desde los lineamientos y los contenidos mínimos en cualquier espacio curricular esta cuestión, si tenemos esa habilitación y ese desafío y si lo podemos encarar como docentes. Claro, tal cual. Me parece que es muy importante que esto de la afectividad y de la educación emocional sea contemplado en el proyecto institucional. Tiene que haber lineamientos institucionales que contemplen esto para poder trabajar de manera transversal en todos los espacios curriculares, ¿no? Esto de las emociones que decía Romy, de alguna manera a quienes somos docentes nos pone también en situación y nos atraviesa, ¿no? Pensemos que una de las puertas de entrada de la ESI es la reflexión sobre nosotros mismos. Entonces esto de la emoción es también primero detenernos a pensar qué nos pasa a nosotros con esto de las emociones. Primero es importante comprender que las emociones son inherentes a todo ser humano, son parte de la vida y son necesarias para la supervivencia, para vivir, para relacionarnos, socializar, vincularnos, ¿no? Y que la manera en cómo estas emociones van a estar reguladas, posibilitadas o limitadas, va a estar influenciado por lo sociocultural, ¿no? Las construcciones sociales y culturales que se vayan haciendo a lo largo del tiempo. Entonces es importante primero detenernos a reflexionar cuál es la visión que tenemos como docentes sobre las emociones, cómo las consideramos, ¿no? Partiendo de lo que también hacía referencia Romy, de que las emociones y la afectividad son un eje muy importante a abordar desde la ESI, que es necesario desde ese lugar reconocernos como pares. En esto se refería Romy cuando decía ponernos al nivel del niño, no se refiere a perder esa asimetría necesaria, ¿no? Sino que se refiere a reconocernos como personas, todos aquellos que integramos el aula o en la escuela, ¿no? Y desde ese lugar que a todos emocionalmente nos pueden pasar cosas que influyen en el desempeño laboral o en el caso de los niños, niñas y adolescentes en su desempeño académico, ¿no? Entonces es importante pensar esto, ¿no? Que las emociones son inherentes a todo ser humano. No hay emociones positivas y negativas, ¿no? Porque muchas veces se tiende a identificar que el estar triste o el estar enojados es una emoción negativa. No, las emociones son una reacción que el ser humano tiene inevitablemente frente a una situación. El punto es qué hace el ser humano, qué aprende a hacer con esas emociones que muchas veces lo desbordan, ¿no? Y que tiene que ver con las emociones nos sirven, todas nos sirven para algo, tienen una función. Sí, imagínense ustedes si nosotros no nos enojáramos, claro. no podemos poner límites. Claro, eso, exactamente. No podríamos poner límites si no manifestamos el estar enojados ante una situación o el miedo o el estar tristes. Porque todavía sigue siendo esto de plantearse, no voy a llorar al frente del otro, no me voy a mostrar. Inclusive hoy se sigue escuchando, hablando específicamente de niños, que no llores, no seas nena, ¿no? Que son las cosas que se escuchan. O no, hay que dejarlo que llore para que se haga más fuerte,
¿no? Que eso uno sigue escuchando todavía en las crianzas y también en lo que es el ámbito escolar. Y no todas las personas manifiestan de la misma manera las emociones, claro. ¿no? Eso también es importante en esta diversidad que puede tener un aula, ¿no? Y pensemos sobre todo en los niños, que muchas veces la tristeza el adulto la manifiesta, qué sé yo, quedándose en cama, quedándose en casa o pudiendo poner palabras. A veces el niño que empieza a experimentar estas emociones como la tristeza, no sabe muchas veces cómo poner palabras a esto que está sintiendo, y la tristeza también se puede manifestar en forma de enojo. Entonces es importante estar atento a los cambios de conducta, a que de repente el niño se empiece a aislar, o en los juegos que tiene también el niño son muy significativos y pueden ser representativos de alguna situación que no está pudiendo sobrellevar. Claro. Entonces, recapitulando, es importante esto que planteamos al principio de entender en esto de lo específico y lo transversal, que hablar de educación emocional, que hablar de la afectividad en la ESI, tiene que ser una estrategia, como planteas Romina, pedagógica y no una estrategia terapéutica. Es decir, exacto, salir del plano de que está reservado esto solamente para profesionales que cuando hay situaciones que son complejas seguramente uno puede hacer interconsulta o derivaciones, pero que es importante que todos y todas podamos asumir el desafío de, en cualquier espacio, si recuerdan y cursaron con nosotros anteriormente, hablamos de que en cualquier espacio curricular puede surgir una relación interpersonal con un estudiante que genere un vínculo de confianza y que permita que verbalice o que exprese conmigo sus emociones o sus problemas o inclusive situaciones más complejas, pese a que yo puedo ser el profe de cualquier disciplina, matemática, exacta, ciencias naturales, lengua. Entonces, independientemente de lo que yo enseñe, se puede dar un espacio de confianza inclusive, o de relaciones o de vínculos que permitan ir un poquito más allá y que también permitan generar el espacio, como vos decías, para exteriorizar esas cosas. Y otra cuestión con la que me quedo de lo que decís vos, Damaris, respecto a poder gestionar. Es decir, son inevitables las emociones, pero también podemos desarrollar habilidades para su gestión y para saber qué hacer o cómo canalizar eso hacia determinado objetivo, que es también el desafío que tenemos a veces. Uno dice casa de herrero, cuchillo de palo, porque yo soy muy bueno dando consejos, pero a veces me cuesta en la praxis propia cumplir con eso. Entonces, esa reflexión previa que tenemos que hacer sobre cómo gestionamos las propias para después poder ayudar o colaborar en la tarea de la ESI en el aula. Exactamente, ¿no? Me parece que eso es el punto inicial, el poder preguntarnos cómo uno va tramitando estas emociones, cómo uno reacciona, por ejemplo, ante el berrinche de un niño dentro del aula. O muchas veces los docentes tienden a hacer autorreferenciales situaciones o comportamientos de los chicos, como por ejemplo dicen, no me hace la tarea o me hace un berrinche, ¿no? Y eso causa mucho enojo al interpretar eso como que está dirigido a uno mismo. Exactamente, como si fuese algo personal. Y el niño está haciendo un berrinche o el niño no está haciendo la tarea, pero no necesariamente está dirigido en contra del docente. Entonces también como docente hay que aprender a poder sobrellevar esas emociones, eso que me causa el vínculo con el otro, el vínculo con este niño. Siempre el relacionarnos con otro nos va a afectar de alguna manera, ¿no? Entonces es importante, como decís vos, desarrollar habilidades, pero también romper con ciertas estructuras, ¿no? Lo que decíamos recién, en que bueno, las emociones no se educan, sino que lo que se construyen los modos en cómo voy a sobrellevar esa situación. No hay emociones positivas ni negativas y tampoco las emociones tienen género. No hay emociones que le corresponden a mujeres y emociones que son propias de los varones. En ese sentido, acá a habilitar también a Analía, que también tiene expertise en esto, porque una de las cuestiones que se ven en Ley Micaela son los roles y los estereotipos de género, y esta división está muy marcada en el desarrollo de la niñez y de la adolescencia, porque todavía prevalecen los estereotipos y las emociones como que son más privativas hacia los varones que hacia las mujeres. Sí. Entonces, Ana, para que también
nos comentes. Y aún en esos roles que se adquieren como una cuestión de género que ahora vamos a explicar, así como las emociones son inherentes, que recién decía Damaris, a las personas, también los derechos humanos son inherentes a las personas, ¿no? Y son independientes de nuestra nacionalidad, de nuestra orientación sexual, de nuestro sexo, de nuestro color de piel. Sin embargo, ¿no? Cuando empezamos a pensar esto del género, ¿no? de este concepto que tiene un carácter histórico y además social, vemos o analizamos ahí que de acuerdo a una caracterización que se divide por sexo biológico, tanto varones como mujeres van adquiriendo determinados roles en la sociedad, ¿no? Y que esos roles van a formar estas relaciones o se van a dar en estas estructuras sociales relaciones interpersonales de acuerdo a esos roles determinados. Y que poder pensar esos roles también nos permite analizar cuáles son las situaciones de desigualdad que operan, ¿no es cierto?, en esa estructura social, porque no es lo mismo los roles y también dependiendo de la construcción cultural también e histórica que tenga cada sociedad, no va a ser lo mismo los roles que adquieren tanto mujeres como varones. Entonces, pensando en esto de las emociones, ¿qué se dice en general de las mujeres en estos procesos de socialización? Bueno, que las mujeres son más tiernas, son más emotivas, que son sensibles, que lloran, que no son tan racionales. En cambio, en los varones sí son más racionales, son fuertes, son viriles y no están habilitados, por ejemplo, al llanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas construcciones? Además de generar desigualdades, aparecen lo que se llaman los estereotipos de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, si analizamos en un jardín o al momento del nacimiento, por ejemplo, hay una diferenciación binaria, es decir, de dos, de colores. El celeste para los varones, el rosa para las nenas, el amarillo porque no sabemos qué va a ser, ¿no es cierto? Entonces hay una definición ahí cultural de qué para el varón y qué para la mujer. Y eso hay que poner en tensión. O si pensamos ya en la vida adulta y pensamos en estos roles, bueno, pensamos que las tareas reproductivas y de cuidado están asignadas ¿a quién? A las mujeres. Y las productivas a los varones. Entonces después, si podemos analizar este ejemplo, si analizamos, por ejemplo, las trayectorias laborales en tanto mujeres y varones, todavía de manera binaria, vamos a encontrar que aparecen las brechas de género, ¿no? Porque los lugares de cuidado, no solo en el hogar, sino también en lo que hace a las profesiones. Por ejemplo, la docencia es un lugar que está en un porcentaje mayoritariamente donde están, ¿no es cierto?, las mujeres en eso, y como también así en otras profesiones que tienen que ver con los cuidados. Entonces, los estereotipos que generan, no es una cuestión menor, y es muy importante poderlo trabajar en la escuela, porque esa imagen, ¿no?, que es limitante, pero que al mismo tiempo opera de manera general sobre un grupo determinado de personas, ¿no? Por ejemplo, todos los varones no lloran, por poner un ejemplo. Esa generalidad no está buena para poner en tensión lo que estamos planteando en cuestión de los estereotipos, porque pensamos en un aula, como bien decían las compañeras, diversa y además con construcciones históricas, personales, que cada uno trae al aula, sumado también a la docencia, que también trae su propia construcción. Entonces, poder trabajar esos estereotipos, ¿no?, y poder generar relaciones más igualitarias, ¿no?, donde se pueda compartir el espacio, donde el espacio en la escuela no quede más habilitado para los varones y viene la pelota y las niñas se quedan ahí a un costado jugando. Fíjense, poder pensar el espacio, poder pensar la palabra, poder pensar la forma y los modos, tiene que ver en poner en juego esta discusión sobre lo que son los estereotipos de género. Y que además las emociones tienen ese componente de rol asignado a la mujer que le da esa característica, entre comillas, de debilidad. Entonces, el varón que manifiesta emociones vinculadas, por ejemplo, al llanto, a la afectividad, a la emoción, al miedo, al amor, se asociaría a un signo de debilidad. Sí. Entonces, se les priva.
me pareció algo muy interesante porque se puede encontrar en redes, que me abrió una mirada más inclusive. Pitu Salvatierra, que es uno de los panelistas en un programa de noticias, él decía que desde que pudo leer, pudo poner en palabras cosas que antes solo podía hacer de forma violenta, y que eso le costó años de cárcel. Entonces decía cómo la escuela y el acceso a los libros le dio acceso a la palabra, y la palabra le dio acceso a ser una persona con conductas no violentas. Entonces lo importante de poder exteriorizar las emociones, pero también poder identificarlas y poder gestionarlas, porque otro de los desafíos, para no decir problemas, de la educación emocional no es solamente que identifico y que sé lo que me pasa, sino es qué hago con esto que me está sucediendo, ¿no? Cómo habilito la transformación o la puesta de un objetivo para esa gestión de esas emociones. Y algo que me pareció interesante porque ha rondado en torno a la mesa es la cuestión de lo contextual, lo cultural, porque las emociones parece que al ser una vivencia interna son un problema exclusivamente mío y que no está relacionado con mi entorno más próximo, que no fueran problemas inherentes a mi desarrollo social, cultural, dentro de la escuela también. Entonces la importancia de la interacción con el otro. Y la importancia de trabajar con las familias, ¿no? Exacto. Pensando como otro de los ejes de la ESI es contemplar e involucrar a la familia en este trabajo, sobre todo lo que es el nivel inicial y primario, donde la familia tiene un gran protagonismo, ¿no? Son los primeros vínculos, son los primeros representantes de lo sociocultural. Entonces, ¿qué es lo que transmite la familia en cuanto a las posibilidades y no posibilidades de la expresión de emociones? A veces la familia, un poco desde el temor y desde el desconocimiento también, hay emociones que no quiere compartir con sus hijos. Por ejemplo, ante una situación, bueno, la mamá, el papá, la abuela, el tío, quien esté a cargo de la crianza, dice, no, bueno, yo cuando estoy triste me encierro en el baño y después ante el niño, porque no es muy chiquito, yo no me muestro mal. Pero también ese es un modo de enseñar. Por supuesto que no vamos a caer en contarle al niño exactamente toda la situación que como adulto se vive, pero sí poder compartir esto, que cuando uno está mal y está triste, puede llorar o bien se puede querer quedar en la cama un ratito más y demás. Bueno, eso es una forma también de enseñar y mostrar que las emociones están habilitadas a mostrar. Exactamente. Y otro punto que es muy importante y que tiene que ver también con las emociones, que si tenemos la mirada, ¿no?, integral sobre las relaciones que se dan en la escuela, en el aula, es muy importante porque nos van a permitir poder detectar y poder también intervenir de manera responsable en lo que tiene que ver la vulneración de derechos, ¿no?, de niñas, niños y adolescentes, y también de lo que significan las violencias por razón de género, porque así como la familia puede ser ese lugar amoroso, de construcción de vínculos y de escucha, en esa diversidad también puede ser un lugar de opresión y un lugar donde se esté vulnerando los derechos de niñas y adolescentes, donde sucedan situaciones de abuso sexual y donde la madre pueda padecer también situaciones de violencias por razones de género. Entonces, esa mirada que va más allá, ¿no?, del contenido que uno prepara para dar clase, también es importante porque nos permite otra cuestión que tiene que ver con la articulación en comunidad, en la escuela, pero no como un hecho a voluntad, sino como una responsabilidad, ¿no?, que también está establecido en nuestra normativa frente a la vulneración de derechos que pueden estar padeciendo, y poder advertir y poder prevenir también es cuidar de la salud mental de nuestros chicos, de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y que en definitiva entenderla es como un derecho humano, tiene un objetivo ulterior que ha sido y que es todavía mejorar la calidad de vida de las personas, de esas niñeces, de esas infancias, de esas adolescencias. Entonces, cuando uno imparte estos contenidos y tiene esa oportunidad para mejorar esa calidad de vida, pueden surgir otras cosas, que es salvar vidas, que es lo que la ESI ha dado ejemplos sobrados en nuestra provincia, por ejemplo, cuando ha permitido, a partir del develamiento de la sospecha,
poner en conocimiento a autoridades las vulneraciones de derechos. Entonces, también es un instrumento que no solo es una garantía de derechos, de mejora de calidad de vida, sino también para nosotros puede representar una obligación y al mismo tiempo una oportunidad de salvar vidas, ¿no? Y de mejorar la calidad de vida de las personas. Fíjense la nobleza de tamaño objetivo. Y una cuestión, si ya quieren para que hagamos la ronda de cierre, que tiene que ver con esto de la perspectiva de derechos, que lo dimos en el año 2022, hay una cuestión que va muy de la mano. En ese momento vimos cómo el Código Civil, por ejemplo, planteaba la forma en la que una persona se va desarrollando y va adquiriendo progresivamente autonomía y derechos con esa autonomía. Los lineamientos que son anteriores a ese Código Civil tienen exactamente la misma característica. Uno va a encontrar a nivel inicial, en los ciclos de formación primaria básica, en los ciclos de formación secundaria. Esa incrementalidad está planteada también y es la mejor herramienta a la que podemos acudir cuando necesitamos munirnos frente a un emergente por el que quizás no tengamos la respuesta, porque no necesariamente hay que saberlo todo, pero donde sí tenemos un punto de partida para poder hacer esos abordajes. Perfecto. Sí. Bueno, Romy, si quieres No, hacer tus yo apreciaciones finales. quisiera darles herramientas, porque me parece que en Internet o en las bibliotecas escolares hay mucha información, sobre todo cuentos prácticos que habilitan la palabra y hablan todo esto de los estereotipos, del que, ay, ¿por qué sos nena y hay emociones para nena o para varones? Por ejemplo, en Paca Paca hay cuentos filmados a la altura de cada características de la edad de los niños. Están muy buenos y los podemos ir rescatando. Quisiera ponerlos en la página para que los puedan ampliar los docentes. Y bueno, siempre darle la impronta pedagógica y la creatividad del docente de cada uno para ir ampliando, profundizando todas este tipo de actividades que lo que tienen por objetivo principal es esto, habilitar la palabra para que el niño pueda narrar y pueda vincularse positivamente. Muy bien. Por mi parte, siempre remarco la importancia del trabajo en equipo. A veces la tarea del docente es muy solitaria, el docente expresa sentirse muchas veces solo, entonces me parece que es importante el poder trabajar con los pares, con sus colegas e ir intercambiando herramientas, ¿no? Como por ejemplo las que planteaba recién Romy, pero también esto de poder charlar ellos también de lo que les pasa en el aula, ¿no? Con determinados grupos, determinados estudiantes, para no terminar depositando y gratulando al estudiante, sino que también poder entender que a veces el otro termina provocando, emocionalmente hablando, algo en mí y que no tiene que ver con el estudiante en sí, sino con uno mismo, ¿no? Eso me parece que el compartir nos ayuda también a desarrollar herramientas. Ana. Me parece fundamental desde la perspectiva de género, ¿no? Esto que nos permite indagar sobre los roles que tenemos en la sociedad y sobre los mandatos que también tenemos y que por ahí pareciera que estamos obligados a cumplir. Creo que el primer paso para poder pensarnos desde la perspectiva de género tiene que ver con la propia interpelación individual, ¿no? Porque la docencia también es parte de esta sociedad, también es parte de este proceso de socialización. Entonces ese es el primer paso como para poder encontrar también qué cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los estereotipos podemos trabajar, inclusive a nivel individual, como para poder trabajarlos también en el aula, por ejemplo. Lo segundo, y muy importante, es poder reconocer que las diferencias sociales existen, que existen inequidades, que existen desigualdades y que, consecuencia de esta diferenciación y esta asimetría que ha beneficiado históricamente y mayoritariamente a varones en detrimento de mujeres, ha generado toda una situación, por ejemplo, en relación a las violencias por razón del género. Entonces, poder reconocer esas desigualdades es podernos pensar también al mismo tiempo en el reconocimiento de la diversidad y también de la singularidad que tenemos en tanto personas en una comunidad educativa, ¿no? Y lo tercero es nunca dejar de lado el contexto histórico y cultural
cultural en el que estamos y también en la actualidad y cuál es la demanda, ¿no? Que eso también llega al aula, qué demanda tenemos, cuáles son los temas que muchas veces se necesitan para habilitar la escucha, ¿no? Cuál es la demanda a veces impuesta de determinados mandatos que sí pueden hacer daño, ¿no? en la salud mental de nuestras adolescencias, por ejemplo, pensando en su autoestima, ¿no? Porque es muy fuerte el mensaje publicitario, el mensaje del mandato hegemónico, de cómo, qué lugares debemos ocupar para ser felices y exitosos, cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. Entonces, poder traer temas que tienen que ver con el contexto y cómo se construyen también es fundamental para poder reflexionar sobre qué tipo, ¿no? de comunidad educativa queremos tener y, en definitiva, eso va a repercutir luego en una construcción social muchísimo mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, en esta parte de la primera videoclase del curso de ESI del CELAR, este 2024. Invitarles, obviamente, a dar continuidad a esta capacitación en el segundo eje que vamos a abordar, que va a ser la educación de nivel medio y superior, para darle una continuidad a inicial y primario. Y esta oportunidad de poder seguir hablando de las emociones en otros niveles del sistema educativo y reafirmando la importancia, como decía Analía también, de lo contextual, ¿no? La importancia de poder abordarlo ahora tiene que ver también con un contexto en el que atravesamos, donde hay emociones que, si bien no pueden ser ni buenas ni malas, sí vemos como una afluencia, digamos, y lo hemos hablado en otras capacitaciones, de los discursos de odio, que por ahí son una manifestación de otro tipo de emociones, y también entender que las emociones tienen un costo cuando no son gestionadas o cuando no están habilitadas, a nivel social, pero también a nivel personal y fisiológico. Entonces hemos visto muchos trastornos de ansiedad, mucho estrés, en la actualidad el estrés laboral también, situaciones vinculadas a la angustia también por lo impredecible del futuro ser más cercano. Entonces hay que aprender también a gestionar todo ese tipo de emociones que, si bien están asociadas a lo negativo, la no gestión puede ser mucho más negativa que la categorización de la emoción misma. Entonces, si han llegado hasta acá, muchas gracias y nos vemos en la siguiente videoclase.